Hola, en esta oportunidad les relataré el libro La Guerra de los Viracochas, de Juan José Vega, un historiador peruano. Este libro es un libro histórico, un fruto del resultado de investigaciones y de las crónicas dejadas. Sin más preámbulos, les permito disfrutar de esta obra. La Guerra de los Viracochas, Juan José Vega. Dedicatoria. Acahuide, símbolo del heroísmo de la raza gloriosa de los incas. A Fray Francisco de Vitoria, espíritu luminoso de la otra España. Fueron contemporáneos. Murió uno defendiendo a su patria. Vivió el otro abogando por los derechos de todos los pueblos del mundo. Prólogo. Ordinariamente, se ha estimado que la conquista del Perú acabó con la ejecución de Atahualpa, y así se enseña todavía, pero no existe afirmación más falsa. Cuando el Inca fue agarrotado en Cajamarca, las guerras de los conquistadores contra los caudillos indígenas no se habían iniciado aún. En efecto, fue sólo con el anuncio de la ejecución de aquel monarca que sus generales, muerto ya su señor, liberados por tanto de toda promesa de pasividad, empezaron las campañas militares contra los cristianos. Se iniciaron entonces cruentas guerras de la conquista del Perú, luchas en las cuales el español tuvo siempre a su lado a decenas de miles de indios aliados, prolongando proceso heroico de 100 batallas hasta hoy ignoradas por nosotros. Gloriosa resistencia que nos enorgullece con varios triunfos incaicos sobre las armas hispánicas, épicas campañas en las cuales se formó un audaz pelotón de caballería peruana y una elemental arcabucería incaica. Larga lucha que solo habría de cerrarse con el asesinato de Manco Inca en las montañas de Vilcabamba la Vieja. Este libro constituye el primer intento peruano de escribir la historia de la conquista del Perú en forma integral, pero posee, además, otra característica que señalamos con interés, la de presentar la visión de los vencidos y no la de los vencedores. Al igual que un antiguo cronista del siglo XVI, podemos afirmar nosotros que hemos trabajado esta obra prosiguiendo la descendencia de los reyes incas de este reino y lo a ellos perteneciente, sin tratar despacio las cosas de los españoles que por otros han sido ya tratadas. De ahí que tanto resaltemos las victorias cusqueñas sobre las mesnadas castellanas. Esta española fue en realidad el fruto de varias guerras y se logró en un dilatado ciclo, muy sangriento, durante el cual brilló el valor de un pueblo que se resistía a la dominación extranjera, etapa aquella en la que asimismo resaltó por encima de las virtudes del soldado la astucia de los conquistadores. Estos, en efecto, si bien empezaron utilizando a miles de indios Nicaraguas, Guatemalas y Panamás, así como a gran cantidad de negros africanos, pronto supieron, astutamente, obtener un apoyo mucho más efectivo, engañando a numerosos caciques peruanos, apareciendo como dioses y ofreciendo autonomía y privilegios. Consiguieron la adhesión de numerosos régulos indígenas. A la osada voluntad de aventura, sumaron siempre los castellanos la treta y la trampa, cosas corrientes en aquellos tiempos y que el occidente por igual aplicó en todas partes durante la conquista del mundo. Aquí, en el Tahuantinsuyo, los españoles dotados de cerca de medio siglo de experiencia en la sujeción de América, emplearon, y con gran éxito, una antiquísima máxima: dividir para vencer. Lanzando a unos indios contra otros, fueron destruyendo, en cruentas batallas, a los dos fuertes núcleos incaicos, Cusco y Quito, pero a los cristianos
no solo azuzaron los odios mortales que dividían a las aristocracias Hanan y Urin de estas dos metrópolis, simultáneamente favorecieron el alzamiento de poderosos curacazgos, integrantes del imperio de los incas. Cusco y Quito, así, no solo se combatieron ferozmente con trágica e implacable saña, mientras los cristianos se fortalecían en el Perú. Libraron también guerras intestinas. Cusqueños y quiteños hubieron de soportar una insurrección de curacas súbditos en varias de las más importantes comarcas del Tahuantinsuyo. Estos caudillos indígenas locales, con su ciega rebeldía, fueron instrumentos inconscientes de los cristianos en la lucha hispánica contra los principales centros incaicos. Indios contra indios. Tal fue en realidad el secreto de la rápida conquista del Tahuantinsuyo, porque las guerras de la penetración castellana eran esencialmente sanguinarias campañas de unas confederaciones tribales contra otras. Atroz contienda entre indios, espantosas guerras civiles que los españoles aprovecharon hábilmente, anarquía política que los castellanos supieron reforzar a través del alzamiento del espíritu levantisco de numerosos régulos indígenas contra el orden imperial incaico. Los cristianos fueron así penetrando al imperio, auxiliaban a uno y a otro bando según las conveniencias del momento. Aprovechando el caos, burlando a los jefes indios, minaron toda posibilidad de resistencia organizada. Frente al arrojo de los cusqueños que se lanzaban sin miedo contra el acero y el fuego, pudo más la astucia de los peninsulares, quienes eran protegidos por grandes masas de indios aliados. Las energías incaicas se gastaron en la lucha fratricida. Los de Occidente, en cambio, se aplicaron en objetivos muy concretos, perfectamente determinados. Fue en medio de estas condiciones que se hizo factible el que unos 5.000 españoles conquistaran el Perú en un decenio. Verdaderamente tan reducida cifra de conquistadores llamó siempre la atención porque se había descuidado el estudio de la crisis interna que sufría la sociedad incaica, y tal vez porque también olvidábamos que tal clase de derrumbes se han producido numerosas veces en la historia universal. Al respecto, quizás el ejemplo más categórico lo proporcione el formidable imperio persa. Abarcaba desde el Danubio hasta el Indo, pero fue destruido por un pequeño número de falanges de Alejandro. Ocurrió así, merced a terribles tensiones internas que afrontaba Darío III Codomano, los cuales estallaron ante la presencia del conquistador macedonio. Pero la crisis dinástica incaica, al momento de la conquista española, no puede explicarlo todo. Existían factores más profundos. Al caos político indígena se agregaron elementos que no eran fruto de las circunstancias de última hora, sino derivados de la esencia misma del Tahuantinsuyo. Nos referimos a la conformación multitribal del imperio de los incas. Como todo imperio, fue un estado constituido por diversas nacionalidades. Vastos señoríos separados entre sí por lenguas, dioses, costumbres, leyes y tradiciones. Eran federaciones cuyas altivas aristocracias, vencidas poco tiempo atrás por los incas, apenas si permanecían sujetas por la autoridad imperial. Al ser atacada la organización incaica en su base por los conquistadores, muchos curacas, ingenuamente, no vacilaron en dar su decidida adhesión a los cristianos, a los cuales con frecuencia se vio como portadores de autonomía local. El Tahuantinsuyo no se hallaba pues suficientemente cusqueñizado al producirse la adhesión hispánica. La acción unificadora del Cusco había durado demasiado poco, y mucho faltaba aún para que se formara una línea mínima de conciencia nacional que comprendiese a todos los pobladores del imperio. Por ello, en algunos casos, el nivel político todavía poco desarrollado en el Perú prehispánico hizo ver a los cristianos no como conquistadores, sino como libertadores. Los curacas, levantados contra Cusco y Quito, no midieron la trascendencia de su actitud.
La política, como se ha dicho, no era aún una ciencia muy avanzada. Entre aquellos, nuestros pueblos de tótems y de magia. Pero sí, en cambio, tenía pleno desarrollo entre los peninsulares, quienes procedían de un mundo ya en plena mentalidad lógica. Así, mientras el Cusco, y con él buena parte del Tahuantinsuyo, reconocía en un primer momento como dioses a los españoles, otorgándoles el sagrado nombre de viracochas, los conquistadores, duchos en los más arteros menesteres de la política y la guerra, mantuvieron falazmente el engaño. Poco, pues, verdaderamente podían hacer los indios que aún creían en deidades viracochas salidas de las aguas, contra los españoles venidos de la Europa renacentista. Era el enfrentamiento de la franca amoralidad política del occidente del siglo XVI con un pueblo que aún se enorgullecía del amayuya, del no mentir. El fin justifica los medios. Era un pensamiento que se practicaba casi siempre en el viejo mundo, aunque escasamente se confesase. Aventureros salidos de estos pueblos europeos fueron los que chocaron contra la sencillez de las colectividades primitivas. No solo se enfrentaron, pues, el hierro contra la piedra y el arcabuz a la valentía elemental. Los 2500 años de evolución histórica que separaban el Tahuantinsuyo de España se reflejaron, por cierto, en ausencia de rueda y alfabeto, de pólvora y acero, de corceles y navíos entre nuestros indios, pero también plasmó tan dilatado laxo de diferenciación cultural en una conciencia política de menor desarrollo, en una mentalidad más llana, menos capaz del complicado juego de intriga y ardid, recursos que tanto cuentan en toda invasión. Por estos motivos, con mayor razón aún, rendimos honores a los guerreros indígenas, especialmente cusqueños, que cayeron heroicamente en defensa de su patria, a los que supieron morir en los 1000 combates que jalonan la historia de la conquista del Perú, titanes de la talla de Cahuide, negados hasta ahora en la historia oficial, héroes que hoy el pueblo peruano empieza a recuperar de un injusto olvido. Juan José Vega. Primera parte. Los viracochas. El contrato. Para servir a su majestad en el descubrimiento y población y pacificación de la Mar del Sur, firmaron un contrato en Panamá el 20 de mayo de 1524 el padre Hernando de Luque, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. A fines de ese mismo año partió la primera expedición, la cual fracasó. Los nombres de Pueblo Quemado y Puerto del Hambre, en la actual costa colombiana, son ilustrativos sobre los padecimientos de esa primera etapa en la conquista del Perú. La Isla del Gallo. La segunda expedición de Francisco Pizarro tuvo su momento culminante en la Isla del Gallo, cuando 3 españoles decidieron permanecer con su capitán en medio de atroces penurias y no retornar a Panamá con Juan Tafur. Con sus auxiliares indígenas y negros, siguieron hacia el sur. Pronto se realizaría el descubrimiento del Tahuantinsuyo. Tocaron los castellanos en Tumbes, La Chira y varios puntos del litoral hasta el río Santa. Seguros de la vastedad y riqueza de la tierra descubierta, optaron por regresar a Panamá, no sin antes recoger varios indios para enseñarles la lengua española. Uno de estos sería más tarde personaje esencial en la conquista del Perú, Felipillo el Tayán. Aquellos desembarcos fugaces de los españoles en el litoral incaico demostraron fingida gentileza en medio de regalos y festines, con pacíficos disparos de arcabuz y airosas pruebas de corceles. Fueron los que crearon la leyenda de los viracochas. Provocaron el renacimiento de aquel mito de seres misteriosos que surgían y desaparecían en el mar, seres cuya descripción tanto impresionó a Huayna Cápac. Para los indios, esas visitas fueron mágicas a todas luces, visitas además confusas que solo vieron unos pocos aquí y allá, visitas, cosa extraña para ellos, que de repente dejaron de producirse. Ido de los cristianos, la leyenda creció
al amparo de los sentimientos míticos de los indígenas. Es por eso que, muchos años después, al retornar los castellanos, su presencia fue considerada como algo sobrenatural por gran parte de la población incaica y especialmente por la dinastía legítima del Cusco. Como los funcionarios reales obstaculizaban la empresa en Panamá, Francisco Pizarro decidió viajar a España. Allí firmó las capitulaciones de Toledo con la reina el 26 de julio de 1529. Luego recogió al clan Pizarro, su hermano legítimo Hernando Pizarro, entonces de 26 años, y a los otros bastardos de padre, Gonzalo y Juan, ambos muy jóvenes, y a Martín de Alcántara, hermano de madre. Asimismo, vino Pedro Pizarro, niño aún, quien sería su paje, y más tarde soldado y cronista de la conquista del imperio de los incas. Luego llegarían al Perú los hermanos de madre de Juan y Gonzalo. Finalmente figurarán otros deudos lejanos como Diego Pizarro, Cristóbal Pizarro, Martín Pizarro y Juan Pizarro de Orellana. El tercer viaje, 1531. Fue el definitivo. Tras marchas penosas a lo largo de la costa septentrional por manglares, cubiertos de pantanos y malezas, y plagados de verrugas, los conquistadores, alentados indesmayablemente por Francisco Pizarro, llegaron frente a Puná. Esta isla será el primer punto de contacto con el Tahuantinsuyo. Sin esperar el arribo de los refuerzos de don Diego de Almagro, los españoles y sus numerosos indios auxiliares centroamericanos decidieron embarcarse, por propia invitación de los curacas isleños. Aún ignoraban la vastedad del imperio que pronto habría de mostrarse ante sus ojos. No imaginaban su fabulosa riqueza, mucho menos sabían que desde hacía buen tiempo se habían declarado guerra a muerte los dos hijos principales del difunto emperador Huayna Cápac. Huáscar Inca, sucesor legítimo, dueño del Cusco, enfrentaba los intentos de usurpación de Atahualpa, quien se había posesionado de Quito. Los Hanam alineaban con la dinastía reinante, los Hurin con la sublevada. En el norte, Quito indiscutible influencia. En el sur, el Cusco. Los altos mandos del ejército son partidarios de Atahualpa. El clero solar prefiere Huáscar Inca. Muchas confederaciones tribales conquistadas en épocas recientes por los incas ven esa lucha fratricida la oportunidad para recobrar su antigua autonomía. Tantas naciones esparcidas desde el Pasto hasta el Maule carecían en muchos casos de lengua común, de religión única, de leyes absolutamente unitarias, de costumbres semejantes, de tradiciones conjuntas. Las viejas aristocracias sojuzgadas por los incas velaban por una ocasión que les devolviese sus grandes privilegios. Muchos lugares apenas si estaban incaizados. En la misma Puná, donde están desembarcando los castellanos, se apreciará ya la crisis interna, la agudísima división existente en el seno de la sociedad incásica. Si les gustó, por favor, dale like y suscríbete para poder seguir subiendo contenido. Nos vemos en la próxima parte de La Guerra de los Viracochas de Juan José Vega.